como si los estuviera esperando desde hacía mucho tiempo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz le dijo a su hermana Rose: ven, hagámoslo por nuestro pueblo. La tomó de la mano y mansamente se dejó sacar del convento carmelita de Esch en Holanda, a empellones, patadas y golpes de culata, por los esbirros nazis de la Gestapo y las SS, y en un hacinado furgón fue conducida al campo de concentración de Amersfoort el 2 de agosto de 1942. 2 días más tarde, la trasladaron al campamento de Westerbork y allí se convirtió en el ángel de la guarda de los más nerviosos, de los enfermos, de los niños que gemían de dolor o de hambre, y con una beatífica sonrisa calmaba a todos. Pero su esfuerzo fue vano porque el 7 de agosto la embutieron en un convoy en el que más de 1000 judíos, como si fueran reses para el matadero, fueron llevados al campo de concentración de Auschwitz. A pesar de que compartía su vagón con más de 100 personas, empaquetadas cual cigarrillos, Santa Teresa Benedicta de la Cruz se las arregló para asistir a muchos niños y ancianos que agonizaban asfixiados. En muchos casos servía de apoyo a los que se desmayaban, y aunque desplazarse de un extremo a otro era una epopeya, siempre estaba al lado del que la necesitara. 2 días después, el 9 de agosto, al llegar a su destino, aún tuvo arrestos para ayudar a descender de esa mazmorra rodante a los más débiles, y luego, con una dicha inexplicable, encabezó la fila de los condenados a muerte. Edith Stein, nacida el 12 de octubre de 1891 en Breslau, Alemania, quedó huérfana de padre antes de cumplir los 2 años, y su madre se esmeró para formarla de acuerdo con la ley mosaica, pero su naturaleza inquisitiva nunca quedaba satisfecha con las respuestas espirituales que su religión le daba, y por eso decidió en 1911 estudiar historia y filosofía en la Universidad de Breslau. 2 años después se incorporó a la Universidad de Göttingen, atraída por las teorías y la fama del eminente filósofo Edmund Husserl, quien, impresionado por su inteligencia y capacidad dialéctica, la hizo su asistente. Pero al estallar la Primera Guerra Mundial, Edith Stein se enroló como enfermera voluntaria y sirvió en un hospital militar en el que se destacó por la abnegación con la que atendía a los soldados enfermos, labor que le fue premiada con la Medalla al Valor. Al terminar su voluntariado, Edith Stein volvió a clases y en 1917, con una tesis calificada como summa cum laude, la más alta distinción universitaria, y llamada Sobre el problema de la empatía, recibió el doctorado en filosofía, pero ni siquiera tal distinción aclaró sus dudas. Su camino hacia la verdad solo se despejó cuando acudió a consolar a la viuda de un colega suyo, y le causó una profunda impresión el hecho de que esta mujer católica, ante la pérdida irreparable de su esposo, resumara una paz inefable que, según decía, solamente podía proporcionarle Jesús crucificado. Y con esta aseveración se despertó la curiosidad de Edith Stein, que quiso saber más, y entonces su amiga puso en sus manos la biografía de Santa Teresa de Jesús, libro que se devoró con fruición, y al concluir su lectura exclamó: esta es la verdad. A los pocos meses, el 1 de enero de 1922, después de realizar su catecumenado, fue bautizada. Tras su conversión quiso abrazar la vida religiosa, pero su director espiritual la hizo desistir arguyendo que era más útil en el ejercicio de la docencia, y entonces fue nombrada profesora de Historia y Filosofía en el Instituto y Seminario para Maestros del Convento Dominico de la Magdalena de Espira. Además, recibió el encargo de dictar conferencias en todo el país y combinaba estas actividades plasmando sus reflexiones en escritos como Formación y Vocación de la Mujer, La Oración de la Iglesia, El Misterio de la Navidad, y de sus profundos estudios sobre la obra de Santo Tomás de Aquino surgieron Potencia y Acción y su obra más monumental, El Ser Finito y el Ser Eterno. En 1931 dejó su cargo de profesora y aceptó cátedra en la Universidad de Münster, pero una vez instalado en el poder Hitler en 1933, ordenó que los maestros judíos fueran expulsados, y entonces Edith Stein entendió que su hora ya había llegado, y con el permiso de su director espiritual ingresó al convento carmelita de Colonia.
a principios de 1934, luego de realizar su noviciado, vistió el hábito carmelita, adoptó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz y por fin pudo dedicarse a la oración, la meditación, el ayuno, el silencio, y era ejemplo de fervor. Eso sí, sin abandonar su pluma. Pero al agudizarse la persecución contra los judíos, después de la cruenta masacre de la Noche de los Cristales Rotos, sus superioras consideraron que ella y su hermana Rose, que también profesaba en este monasterio, pero como hermana lega, corrían peligro, y optaron por trasladarlas al convento de Ech, en Holanda, al que llegaron el 31 de diciembre de 1938. E inmediatamente Santa Teresa Benedicta de la Cruz emprendió la redacción de La Ciencia de la Cruz, un conmovedor texto basado en la vida y ejemplo de San Juan de la Cruz. Aunque después de la invasión alemana a Holanda intentaron transferirla a Suiza, el tiempo no alcanzó, porque el 2 de agosto de 1942, la Gestapo y las SS, que tenían suficiente información sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz, irrumpieron en el monasterio, la sacaron a rastras con su hermana y la enviaron al campo de concentración de Auschwitz, en donde el 9 de agosto, encabezando el desfile de los condenados a muerte, Santa Teresa Benedicta de la Cruz entró a las cámaras de gas, alabando a Dios y entonando «Salve, oh cruz, mi única esperanza». Fue canonizada y declarada mártir en 1998 por el Papa San Juan Pablo II. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Teresa Benedicta de la Cruz que nos ayude a reconocer la verdad que descansa en la cruz.